¿Por qué estoy convencida de que trabajar en derechos humanos es trabajar por un mundo mejor? Porque los derechos humanos ponen en el centro a las personas, sin importar ninguna diferencia. Es decir, sin importar qué opción política tengas, qué opción sexual tengas, qué credo o religión profeses, si tienes un estatus socioeconómico, no importa cuál, si estás alfabetizado o no, si tienes maestrías o no, eso no importa. Lo importante, la Carta de Ciudadanía es ser humano. Y eso es lo que en un momento dado ayuda a que los anhelos, buscar el respeto de las personas, de la dignidad de las personas, ayuda a buscar que los anhelos que queremos de otro mundo posible se hagan realidad. ¿Por qué estoy en derechos humanos? ¿Por qué una monja católica dedica su vida a derechos humanos? Pues no me lo van a creer. Pero la razón por la que fui llegando a derechos humanos fue porque estando en una reunión de mi congregación internacional para preparar mis votos definitivos al compromiso en la congregación, tuve una duda de fe. Me pregunté si realmente creía en Dios o no. Imagínense ustedes en qué lío me estaba metiendo. A punto de hacer mis votos comprometidos definitivos a la congregación, y yo estaba con que si creía o no creía en Dios. Pero no me podía quedar con esa duda. Y entonces, aunque era un curso, un taller, un seminario en donde en la mañana trabajábamos y nos actualizábamos en lo que era la sociología, teología y todas estas cosas terminadas en GIA, en la tarde teníamos todo un tiempo de silencio y de oración sobre esto mismo. Y es en ese momento cuando se me vino la duda y donde no pude hacerme la vista gorda. Y decía, ¿y cómo le voy a hacer? De mucho hábito y de mucho compromiso. Y no sé si creo realmente en Dios. Y entonces dije, ¿cómo puedo saber si creo o no en Dios? Y entonces me hice unas preguntas de una manera muy racional. Me dije, bueno, ¿cuál es el mensaje que el Señor Jesús nos vino a dar? El más importante o los más importantes. Y dije, pues facilísimamente lo acepté, que había un Dios Padre que nos amaba a todos y a todas con locura. Eso lo acepté sin problema alguno. Pero la siguiente pregunta fue, si hay un Padre, si somos todos la gran familia humana, ¿quiere decir que todos son mis hermanos y hermanas? ¿Soy verdaderamente buena hermana? Y ahí empezaron a complicarse más las cosas. Porque dije, bueno, vamos a imaginar, si uno de mis hermanos, Carlos o Jorge, roba un reloj fino, y vienen las policías y lo empiezan a golpear, ¿qué hago? Pues dije, voy y lo defiendo, pero se robó el reloj, voy y lo defiendo, y que lo lleven ante la autoridad correspondiente. Y lo acompaño. Y si lo meten a la cárcel y le dan una sentencia de 1 año o lo que sea, estoy ahí al pendiente y le pongo abogado hasta que salga. ¿Por qué? Porque es mi hermano, no lo puedo dejar. Pero la siguiente pregunta que me hice fue, bueno, ¿y si esto no le pasa a mi hermano de sangre, de familia, si no le pasa a otro hermano de la gran familia humana? Chavo que viene con su barba, con su arete puesto, con su tatuaje, medio que drogado y no, y se roba el mismísimo reloj que se robó mi hermano. Y vienen los policías y lo golpean. ¿Qué hago? No, dije, voy y lo defiendo. Claro, lo defiendo y pregunto por qué lo están golpeando, lo que sea. Y si se lo llevan a la delegación, a la MEI, ¿qué voy? Voy, y así como que dudé, pero dije, sí, voy. Pero la siguiente fue, ¿y si a la mera hora lo meten a la cárcel y le ponen 1 año de prisión? ¿Voy a estar al pendiente de él hasta que salga? ¿Y saben qué? No pude responder positivamente. Y entonces me dije, Consuelo, no tienes fe. Porque si tuvieras fe, tendrías que luchar con la misma fuerza, con el mismo compromiso por tu hermano de sangre que por tu hermano de la gran familia humana.
Y entonces dije, pues entonces más se me complicaba la cosa, porque entonces, ¿qué hacía? Entonces estaba haciendo teatro. Ay, sí, muy vida consagrada, muy monjita, pero no cumplía con el compromiso de buena hermana, ¿no? Y entonces dije, bueno, así como que me quería hacer un poquito pato, pero se me venía a la mente. Y entonces me mandan a una experiencia en México al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Y en ese centro, pues había un cura hermoso, Chuche Maldonado, Jesús Maldonado, fundador de ese centro, que al final de mi estancia ahí, 15 días después, me dice, oye, Consuelo, fíjate que el único estado que no tiene Centro de Derechos Humanos Ciudadano, ni del estado había tampoco, pero bueno, ciudadano, es Nuevo León. ¿Por qué no le entras a derechos humanos? Le dije, ¿qué te pasa? No, ni loca. Yo nada más oía la palabra derechos humanos y me da un dolor de estómago. Me daba mucho miedo, mucho miedo. No, le dije, ni creas. Total, yo regreso otra vez al seminario donde estábamos en esta preparación y sigo con la idea, pero yo rechazando derechos humanos, pero también teniendo la duda de cómo quería ser verdadera hermana de mis hermanos y hermanas de la humanidad, ¿no? Y un buen día, pues estando en oración, dije, ¿y por qué no derechos humanos? Derechos humanos, a final de cuentas, me puede ayudar a vivir la congruencia entre mis convicciones, la fe, la vida, lo que hago, lo que pienso, lo que digo. Dije, pues a lo mejor es por ahí el camino. Y cada viernes teníamos reuniones donde podíamos compartir las dudas. De todas maneras, yo tenía miedito. La verdad del asunto, yo tenía miedo. Y les pregunto al resto del grupo con el que me tocaba compartir, que era un grupo bastante conservador, les quiero decir. Entonces yo estaba muy consolada porque dije, seguramente me van a decir, no te metas en líos. Pero cuando les dije, oigan, fíjense que pues he estado viendo si a lo mejor no correspondería si yo busco un apostolado en derechos humanos. Y los 9 restantes del grupo, sí, Consuelo, yo creo que harías muy buen trabajo. Sí, Consuelo. Entonces yo ya decía, pero ¿cómo, Dios mío? ¿Y ahora qué hago? Ay, entonces yo decía, pero como había curas de diferentes partes del mundo, monjas de otras partes, laicos de todos lados, yo decía, ay, pues esto es qué fácil, ¿no? Me dicen, métete en líos. Pues yo nos vamos y qué. Y dije, no. Total, eran mis trampitas que uno se va poniendo cuando tiene miedo si le quiere sacar el bulto a las cosas, ¿no? Entonces, pero después, una semana después, llega una carta de la Superiora General donde nos dice, era por Navidad, y nos dice que ojalá y pudiéramos encontrar apostolados en donde incidiéramos en la justicia, ya que la injusticia estaba siendo algo muy doloroso en el mundo. Para mí fue se me olvidó esto, una segunda llamada. Y entonces dije, bueno, al terminar el curso, nos mandaron a Puente Grande, que es un lugar donde hacen retiro los sacerdotes jesuitas de discernimiento de espíritus. Y yo llego y le digo, oye, mira, eran de 15 días, le digo, mira, al padre, yo creo que Dios me está pidiendo si a lo mejor yo debo de ir por derechos humanos, pero no sé el lugar, porque me dicen que Monterrey, pero yo misma me decía, no, Consuelo, lo que pasa es que tú quieres regresar a tu tierra natal, donde está tu familia, donde está tu confort, tus amistades y todo, ¿no? Y tenía que ser una decisión como con mucha libertad. Pues no les hago el cuento largo, en una de las veces que estaba haciendo oración, estaba sentadita en el suelo, ahí rezando en la capilla, y así como medio que los veo claro a ustedes, pero con más claridad vi derechos humanos. Y salgo corriendo y le digo al cura, oye, ¿sabes qué? Ya sé lo que quiere Dios de mí, quiere derechos humanos. Y él me dijo, ¿y Monterrey? Y me sentí, ¿saben qué? Confirmada. Me sentí feliz. El miedo se me fue, no sé a dónde se fue, pero se fue. Y claro que el siguiente paso, otro de los puntos que tenía que hacer es que ahora con mi comunidad, porque yo estaba destinada a ir a trabajar en una comunidad indígena en Temuaya, en el Estado de México. Llegamos a la reunión de comunidad, éramos 10 hermanas, como somos muy poquitas, no teníamos vicaría, sino dependíamos de la Superiora General, y nos manda una consejera inglesa. Total, al terminar decían, bueno, revisemos a dónde vamos a trabajar estos siguientes años. Y bueno, todo el mundo dijeron, y yo les digo, oigan, miren, pues yo he venido reflexionando y viendo que a lo mejor yo pudiera trabajar en derechos humanos. Se me quedan viendo como diciendo, ¿qué te pasa?
Y entonces les digo, bueno, y en Monterrey. ¿Y en Monterrey? Me volvían a decir, sí. Y entonces empiezan a ver, sobre todo las hermanas mayores, y dicen, ¿y por qué no? Pues porque no hay muchas hermanas, decían. Pero si Consuelo está viendo que este es el camino, pues veamos, que vaya un año, que vea. Si es algo de Dios, va a funcionar. Y si no, se va a acabar. Pues ahí tienen ustedes que me vengo. Y entonces llegué a trabajar dizque en derechos humanos, pero no sabía y me dijeron, pero no hagan nada, a ver cómo van saliendo las cosas. Se estaba dando un curso en el Mater, sí saben, aquí en rumbo a Chipinque. Había pura gente pipiris nice, la verdad. Y había un grupito pequeño de gente de una colonia popular de Guadalupe. Y ahí voy yo. Hola, ¿cómo están? Yo tenía como 3 días de haber regresado a Monterrey. ¿Cómo están? Bien. ¿Y qué hacen? Pues me dicen, pues fíjate que andamos buscando a alguien que nos ayude a iniciar un trabajo en derechos humanos. Clink, dije, es otra llamada para mí. Ah, sí. Y le digo, pues a lo mejor yo puedo también unirme a ustedes. Ah, sí. Bueno, no me lo van a creer. Al día siguiente ya me estaban hablando de la comunidad de allá de Guadalupe. Yo soy nacida y criada aquí en Monterrey. Nunca había ido a Guadalupe. Qué ignorancia la mía, pero así era. Me hablaban para decirme que ya habían hablado con el cura y que me prestaban una casita. Una casita que estaba llena de hormigas rojas. Yo me asomaba y veía así como un tapete que se movía rojo. Puras hormigas. Tardamos más de un año en sacarlas. Bueno, y es esta la casita que nos prestaron. Y ahí empezamos el trabajo desde una opción civil, con una fuerte inspiración cristiana, pero se unía a este anhelo que toca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, donde un buen día el hombre y la mujer, los niños, sean libres del temor, del hambre y todas estas cosas que causan tanto dolor. Y ahí empezamos a trabajar, sobre todo con jóvenes que pues eran muy abusados en ese momento por los policías municipales. No les hago el cuento largo, pero nunca nos imaginamos que fuéramos a llegar a vivir una tragedia tan grande como la que vivimos a partir de 2007. Ustedes, que también son de aquí de Monterrey, se dieron cuenta que la violencia superó cualquier imaginación de terror que hubiéramos pensado. Y fue cuando empezamos a recibir los primeros casos de personas desaparecidas. Nos parece que cuando alguien muere, cuando un ser amado muere, un hijo muere, ahí sí, yo hablando muy de mamá, ¿verdad? Bueno, no, pero las mamás saben y los papás saben y yo como hermana puedo saber, pero cuando un ser amado muere, lo tienes aquí, te da dolor, pero puedes decirle adiós, puedes decir qué hacer, puedes decir muchas cosas, puedes cerrar un círculo y empezar el duelo. Pero cuando te desaparecen a ese ser humano, sea pareja, sea hermano, sea hijo, sea papá o sea mamá, te dejan en una situación totalmente desconcertada. Y empiezan a llegar los primeros casos a CADAC, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, que es la organización que estamos, y no sabíamos por dónde darle, la verdad. Era demasiado dolor, demasiada frustración, nadie hacía caso de nadie, el terror estaba en las calles, en la calle a las 7 de la noche ya no había nadie. Total, empezamos ese camino, pero con mucha frustración. Y es hasta en junio del 2011 cuando Javier Sicilia viene a Monterrey. Y viene a Monterrey porque a su hijo se lo habían llevado. Y viene acompañado de muchos otros familiares que estaban siendo también víctimas de este dolor, sea porque les habían matado a sus hijos, sea porque los habían desaparecido. Y cuando él escucha los testimonios de las primeras familias, dice, aquí el problema es que la Procuraduría no hace caso. Y entonces habla a la Procuraduría y entonces le dice, el alcalde nos acepta. Y a la medianoche de ese día fuimos. Y esta es cuando salimos y el procurador dice, nos comprometemos a sacar adelante las cosas. Por supuesto que yo no les creí. Pero la verdad es que se fue dando un proceso en donde llegamos, fue muy difícil, porque yo me creía nuestro equipo nos creíamos como los buenos de la película,
Pensamos que nada más tenían prejuicios los familiares contra las autoridades o las autoridades de los familiares. Y pensamos que nosotros no teníamos prejuicios. Pero cuando yo estaba sentada enfrente de los ministeriales que estaban revisando o los ministerios públicos que estaban revisando el expediente, yo decía, ¿y si este está involucrado? Y entonces empezamos a hacer un trabajo en donde logramos poner que el centro fuera la búsqueda de estas personas desaparecidas y de la verdad. Y se lograron hacer mesas de trabajo que todavía continúan hoy, no con la misma fuerza que lo hicimos con el anterior procurador, pero vamos ahí caminando. Logramos descubrir que el diálogo y reconocer nuestra pequeñez, es decir, yo soy una persona de la sociedad civil y quien tiene la responsabilidad de investigar y sancionar es la autoridad. Y nosotros exigíamos a la autoridad que hicieran eso. Y se hicieron logros, como por ejemplo, teníamos a policías que se habían llevado a jóvenes detenidos, pero no los podíamos sentenciar, no los podíamos consignar, ni se podían sentenciar por desaparición forzada, porque no había el delito en Monterrey, en Nuevo León, de desaparición forzada. Pues se trabajó en ese y gracias a Dios en Nuevo León lo tenemos. Otra de las cosas que se logró hacer, este es un grupo de las señoras mamás empoderadas, fuertes. Yo les decía, aunque lloremos, pero caminando, llorando y exigiendo. Y aquí está con la embajadora Roberta Robertson de Estados Unidos, que las vino a visitar y les comparten y como mujer a mujer, de madre a madre, se pueden entender muy bien. Entonces, también es otra cosa. Pero tenemos esa gran tragedia en Nuevo León, en CADAC, en la organización pequeña donde yo estoy, tenemos el registro de 1,005 personas desaparecidas de 2009 al 2016. Se han encontrado 155. Es el único estado de Nuevo León que ha encontrado personas. No podemos sentirnos satisfechas, pero cada uno que se ha encontrado ha regresado la alegría a la familia con todo el dolor que esto implicó. De esas 150, de los encontrados, unos 73 han sido vivos y los otros han sido mediante perfiles genéticos. Es una gran tragedia. Nos faltan por localizar 850 personas. La manera como trabajó la delincuencia, y en muchos de los casos también militares, autoridades, quitaron todo vestigio, quemaron, mutilaron, de tal manera que no hay ni de dónde a veces sacar el ADN. Y esto nos demuestra que hay un gran dolor y reconocer nuestra pequeñez en este camino. Y hablando de pequeñez, nos remite precisamente a los pequeños, a los que no les habíamos hecho caso. Era tan grande el dolor de las mamás, de los papás, de los hermanos, que nos centrábamos en ellas. Pero ¿qué pasaba con los chiquitos? Y por ejemplo, Gino, el de la camisa, Ángelo, el de la camisa azul, ahorita va a cumplir 7 años, llegó a los 3 años. Ese chiquito iba de la mano con su papá en la colonia Independencia. Y gente de la delincuencia viene y le arrebata a Ángelo al papá. Se llevan al papá. El chiquito se queda a media calle gritando desesperado, en la total desesperanza, desamparo. Porque al llevarse al papá se le llevan toda su seguridad. Y nosotros decimos, si este chiquito no logra ver que también hay bondad en el mundo, en 10, 15 años, él va a ser, ¿qué va a hacer de él? ¿Qué va a querer de México y de los gentes que les respondan? Va a ser un agresivo, va a ser un homicida. Entonces empezamos también a trabajar con chiquitos, porque de alguna manera vemos que ellos, todos, sociedad civil, autoridades, todos tenemos algo que hacer para decirles que el mundo, que vale la pena vivir, porque también hay bondad, porque también hay ternura. Pero esto no lo van a saber si no lo vivimos. Y yo les quiero decir, esta es una foto donde están las mamás con sus hijos que buscan. Estas mujeres que uno dice, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo pudieron? Salen y nos muestran que resurgir aún de la nada, aún de la oscuridad y de la peor perversidad es posible. No somos los buenos de la película, no juzguemos a nuestros hermanos porque nos vamos a equivocar. Es que eran de la delincuencia organizada, te equivocas, a muchos no eran de la delincuencia. Y termino diciendo algo que para mí trato de hacer vida cada día. Lo que Miqueas dice, esto es lo que pide de ti el Señor. Practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu Dios. Gracias.